Primero nos acompañará Mauricio Alejandro Durán. Permítame que estoy buscando aquí tu reseña. Bueno, la perdí un momento, pero bueno, Mauricio es doctor, postdoctor, experto en educación, ha trabajado desde el Instituto de Educación Superior en la Ciudad de México, como también en la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos va a presentar un trabajo, producto, creo yo, de su investigación postdoctoral. Entonces, para no perder tiempo, Mauricio, por favor, continúa. Claro, pues comparto pantalla. Por favor. Nada más si me ayudan a corroborar que se esté viendo. En este momento ya la estoy compartiendo. Danos unos momentos. No se está viendo, Mauricio. Ahora sí. Listo. Perfecto. Pero, Bueno, pues sin más preámbulo, voy directo al tema para tratar de contextualizar un poquito. El propósito de la charla es presentar una mirada general de lo que es este teatro clown socioeducativo y por otro lado, de la manera en que hemos generado los principios metodológicos del mismo. Dentro del contexto, como lo mencionó David hace un momento, forma parte de una investigación doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona que inició en 2018 y para llegar a los objetivos de esta charla, les voy a hablar, la voy a dividir en 5 secciones, los antecedentes y el contexto para hablar un poco de lo que es la animación teatral y el clown socioeducativo, la metodología que hemos desarrollado a través de esta investigación, las bases teóricas, el estado actual de la investigación y un breve epílogo de en dónde estamos parados en este momento. Con relación a los antecedentes, bueno, es necesario entender dos conceptos previos para hablar de la animación teatral. El primero de ellos es la pedagogía social y el segundo de ellos es la educación social. La pedagogía social es una disciplina que anda entre dos terrenos principalmente. Uno es la investigación, pero toda la teoría que genera la pedagogía social tiene que necesariamente aterrizar en la práctica. De esta forma, hay una diferencia con la pedagogía tradicional porque la pedagogía social intenta dar valor a la persona como un todo, con conocimientos, con emociones y con acciones. De modo tal que la pedagogía social busca generar teoría para 3 ámbitos principalmente: el ámbito educativo, los ámbitos sociales y los ámbitos culturales. Toda esta teoría, como lo mencioné, tiene que estar orientada y tiene que aterrizar en algo práctico. En general, la pedagogía social lo que busca es mejorar la situación de las personas, ya sea que esta situación sea conflictiva o no lo sea. En cualquiera de los dos escenarios busca intervenir la pedagogía social. Se da en los ámbitos fuera de lo escolar o también dentro de lo escolar. Tradicionalmente se le vincula más con los ámbitos fuera de la escuela. Por otro lado, la educación social, todo este contexto que les estoy dando es de la perspectiva española. De esta forma, la educación social es entendida como un proceso de acompañamiento que va a tener injerencia a nivel social y cultural y se da generalmente en contextos poco previsibles. La educación social busca acompañar a las personas en sus procesos de aprendizaje dentro de la vida cotidiana. Y se trata de una actualización constante para las personas que busquen generar una vida satisfactoria, una vida plena en el contexto en el que estén. Por lo tanto, cuando yo mencione el término de acciones socioeducativas, me voy a referir a aquellas acciones que ayudan a las personas a encontrar soluciones dentro de sus contextos sociales y culturales, por medio de acompañarles a crear hábitos y actitudes. Estas acciones socioeducativas normalmente acompañan a las personas
tanto en los ámbitos de la necesidad como de la libertad. Es decir, si estoy bien y quiero mejorar mi bienestar, trabajo desde la perspectiva de la educación social, y si hay algo que está fallando en mi vida, también me puedo acercar al trabajo de la educación social. Ahora bien, esta educación social va a tener intervenciones en diferentes etapas de la vida de las personas y en diferentes contextos, y busca promover tanto la autonomía como la integración y la participación a nivel crítico, transformador y constructivo. Y por eso hablamos de que hay diferentes ámbitos de acción de la educación social. No voy a hablar de ellos, simplemente contextualizar. Y de ahí justamente surgen dos ámbitos de acción, que es la animación sociocultural y la animación teatral, que no solamente son ámbitos de acción, sino también son objeto de estudio de la educación social. De ahí entender que la animación sociocultural es una intervención socioeducativa que tiene metodologías participativas e interdisciplinares para acompañar a las personas a que sean protagonistas de su propia vida en el ámbito social en el que se desarrollen. Y por otro lado, la animación teatral son prácticas socioeducativas que retoman metodologías del ámbito de lo teatral y del ámbito de la dramática. Entonces, se busca que las personas generen, que creen cultura y que se empoderen de sus propios procesos. Es diferente a, o no tiene relación directa con el teatro profesional, con el teatro de aficionado, ni con el escolar, ni con el experimental. Poquito la genealogía de la animación teatral tiene que ver con que la cultura es objeto de estudio de la antropología, la animación sociocultural es objeto de estudio de la educación y el teatro del arte. Y de todas estas disciplinas, la animación teatral va a tomar prestadas metodologías y herramientas específicas. Así, la definición que entendemos por teatro clown socioeducativo es una forma de intervención socioeducativa que va a retomar metodologías tanto de la disciplina del clown como de la animación teatral. Y al clown lo entendemos como ese artista de teatro y o de circo que va también a retomar elementos de su propia disciplina para generar en el público algo que hemos rescatado de una etnografía que se llama la risa sagrada. Ese, por definición, la vamos a entender como ese momento en donde la gente se ríe y se contagia y disfruta de reír con otras personas dentro del público. Dentro del estado del arte, si bien sabemos que hay trabajo realizado en torno al clown socioeducativo, no hay una sistematización o registros académicos que nos permitan ver qué pasa con ese clown socioeducativo. Entonces, bueno, ahora sí les voy a hablar un poco del contexto de la investigación. Se trata de una investigación cualitativa y la metodología que generamos le llamamos intervención a través de la animación teatral de este clown socioeducativo. Los instrumentos de recolección de la información los vamos a retomar de la investigación performativa que propone esta investigadora canadiense Lynn Fels, y de ahí, de estos instrumentos, vamos a retomar los datos primarios de la investigación. Los vamos a contrastar con la teoría de las capacidades que propone Nussbaum, de la cual les voy a hablar en un momento. Es una filósofa estadounidense, y principalmente con una de las capacidades que propone, que ella denomina sentido sin imaginación y pensamiento. Estamos tratando de dar respuesta a esta pregunta, que si es posible mejorar esta capacidad de la que les acabo de hablar en una muestra de jóvenes dentro de una institución particular en México, en la Ciudad de México, por medio de una intervención de este clown socioeducativo. Se va a trabajar con una muestra de 3 grupos de 15 jóvenes cada uno. Se va a desarrollar en 2 planteles diferentes de esta institución, que busca principalmente atender poblaciones sensibles al abandono social. El marco temporal, 12 sesiones de 2 horas semanales cada una.
Y las bases teóricas, bueno, les voy a hablar, ahí están citadas, es el enfoque de las capacidades, las secuencias didácticas enfocadas directamente a las intervenciones socioeducativas y el teatro de la animación teatral. La evaluación la vamos a hacer a través de esta investigación performativa y ahora les voy a ahondar un poco más en estos ámbitos. Vamos a analizar la información a partir de un programa de análisis de datos cualitativos denominado En Vivo 12 y vamos a codificar textos e imágenes que generen los jóvenes que participen de esta intervención. Los objetivos de la investigación son crear unos principios metodológicos de este teatro clown socioeducativo y evaluar el impacto que tenga en los jóvenes. De esta forma, bueno, retomamos este enfoque de las capacidades porque Xavier Ucar dice que los pedagogos y los educadores sociales son profesionales de los derechos humanos, entonces están preocupados por mejorar la calidad de vida de las personas. El enfoque de las capacidades que propone Marta Nussbaum es justamente una propuesta para el desarrollo humano y lo podemos resumir las capacidades como la libertad que tienen las personas o debieran tener las personas para elegir ser y hacer en su vida. De esta forma, ella propone una lista de 10 capacidades que considera universales, adaptables y esenciales y después de una reflexión a partir de la revisión del material que existe, decidimos retomar esta capacidad porque tiene más relación con el ámbito de lo artístico. Esta capacidad la define Nussbaum como la posibilidad de hacer uso de estos tres elementos, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, de una forma verdaderamente humana, cultivada en el ámbito de la educación, para experimentar y crear obras y actos artísticos, políticos y o religiosos, con garantías de libertad de expresión y para disfrutar de experiencias placenteras. Bueno, hasta ahora hemos desarrollado una guía didáctica que está dirigida a los clowns que estén interesados en desarrollar una intervención de este tipo. También se desarrolló una secuencia educativa con 12 sesiones que tiene una serie de actividades y contenidos orientativos. Le llamamos orientativos porque nos estamos basando justamente en los principios metodológicos, entendido como la posibilidad de ser flexibles y de adaptar dependiendo del contexto que se necesite adaptar. La guía didáctica para los clowns está fundamentada en 5 pilares, que son la pedagogía y la educación social, la animación sociocultural y teatral y obviamente la disciplina del clown. La disciplina del clown, retomamos esta información a partir de una etnografía de observación participante que realicé entre 2012 y 2020 de una muestra de 15 clowns de diferentes países y tratando de dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿de qué manera generan la risa los clowns? De esta investigación se generó un diario de campo y se sacaron 6 categorías de lo que denominamos conocimientos teórico-prácticos del clown. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la intervención? Esto es una parte interesante que propone esta investigadora canadiense que trabaja en el ámbito de la educación teatral. Y vamos a generar indicadores de manera colaborativa con los jóvenes en torno a esta capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento a partir de lo que Fels denomina pausas reflexivas, es decir, los jóvenes durante la intervención, más que estar prestando atención, que obviamente le tienen que prestar atención a la parte disciplinar del clown, tienen que poner atención en sí mismos, qué es lo que están experimentando con relación a su cuerpo, con relación a sus emociones y a sus sentidos, con relación a sus reflexiones, a su pensamiento, a lo que les genera sorpresa, goce y por eso lo relacionamos justamente con la capacidad, sentidos, imaginación y pensamientos.
De este modo, Fels propone que hay muchas formas de abordar la investigación performativa. Ella hace una propuesta en concreto y ella propone un instrumento en particular que son las postales electrónicas, que cuenta con 3 elementos fundamentales. Una imagen que va a representar esa pausa reflexiva de los jóvenes, una cita o epígrafe que está vinculado justamente también con esa pausa reflexiva, y un texto que ellos van a crear para hablar de qué formas se están conectando con aquello que están trabajando de la intervención del clown socioeducativo. Actualmente, para hablar del estado actual de la investigación y ya para ir cerrando esta parte, bueno, pues del objetivo general 1 ya tenemos todos los objetivos específicos desarrollados, solamente estamos en proceso de aprobación de la guía didáctica y de la secuencia educativa de parte del área de ética de la universidad. Y obviamente el diseño del instrumento de evaluación ya se realizó. Obviamente la intervención, estamos a la espera de la aprobación para poder realizarla y analizar los resultados. Y a modo de epílogo para cerrar esta presentación, pues entendemos entonces por clown socioeducativo esa intervención socioeducativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la animación teatral y del clown. Retomamos esta propuesta de principios metodológicos que solo son balizas de señalización que se pueden ajustar dependiendo de las necesidades de las personas que reciban esta intervención a través del clown socioeducativo. El clown facilitador debe de estar basada su formación en 5 pilares, que son la pedagogía y la educación social, la animación sociocultural y teatral, y obviamente debe de estar formado en el ámbito del clown. Se propone que retome las técnicas para generar la risa sagrada. Ahora mismo no profundicé en ella, pero esta risa sagrada hemos encontrado que busca generar el bienestar y el respeto en el público, la comunión y la cohesión, y fortalecer lazos y una comunicación abierta. Esto es muy importante para las intervenciones socioeducativas. Con esto termino la intervención y muchas gracias por el espacio. Mauricio, muchísimas gracias. Nos dejas con preguntas e inquietudes que desarrollar. Yo aquí ya llevo un manuscrito completo, pero antes, ya más adelante conversaremos. Pero me gustaría pasar a Mauricio. Mauricio, tú haces un trabajo muy importante en el sentido de construir una metodología que produzca evidencias de cómo es que esto que Arturo nos está describiendo, de alguna manera, bueno, no es el mismo proceso, pero de alguna manera están hermanados, de cómo es que estos procesos suceden, generan desempeño. A mí me interesa mucho la noción de performance, no como actuación o representación o ejecución, me interesa la noción de performance como desempeño, en este caso, como esos desempeños que hacen hacer cosas, como nos describe Arturo, en la experiencia de los grupos sociales en los cuales se está viviendo la experiencia teatral. ¿Cómo es que la risa sagrada genera compensaciones, genera experiencias dignificantes, prósperas, de imaginación y de sentido en las personas que trabajan? ¿Cuáles han sido esas evidencias que has encontrado? Sí, en este caso, en la animación teatral y en la educación social, desde la perspectiva española, lo que se busca es hacer un vínculo directo, muy cercano con las personas con las que se está trabajando. De esta forma, en la metodología que estamos proponiendo, tratamos de generar herramientas para los clowns que estén interesados en desarrollar este tipo de intervenciones. Y entonces generamos una guía didáctica en donde hacemos una serie de contenidos orientativos que se pueden adaptar y que se pueden readaptar constantemente. Estamos tratando de generar una proyección
a mediano y largo plazo en donde podamos tener comunicación con la gente que esté interesada en hacer este tipo de intervenciones. Yo, en mi caso particular, yo tengo formación como clown. Y entonces, bueno, la intervención la voy a hacer yo, pero me interesa también saber de qué manera la gente lo va a poder ocupar y estamos tratando de brindar herramientas para esta conexión a partir de experiencias que tienen personas que trabajan con la pedagogía social en el mundo. Y entonces, por ejemplo, retomamos una propuesta que le llaman perfil de una sola página, que es para dialogar con las personas que formen parte de la intervención, y este perfil de una sola página lo crean en Inglaterra. O retomamos herramientas como la comunicación no violenta para vincularnos con las personas que formen parte de la intervención a través de las emociones, a través de las necesidades. Y la risa sagrada es importante desde esta perspectiva. Yo trabajé durante 5 años con Jesús Díaz, que es un clown mexicano, y él a su vez trabajó con Anatoly Lokachuk, que habla sobre la risa sagrada, y lo que hemos descubierto en torno a la risa sagrada, bueno, en la práctica lo vivimos como clowns cuando hacemos espectáculos para que la gente se ría en conjunto, pero aplicado a estos ámbitos de lo socioeducativo, tiene que ver con el clown, no aquel clown que hay diferentes miradas y son válidas las miradas de los clowns, pero para el ámbito socioeducativo hemos encontrado que es muy importante el respeto hacia el público, y ese respeto que tiene que ver también con las personas que van a interactuar en esa intervención, de tal forma que si vamos a trabajar con jóvenes, los jóvenes, bueno, yo llevo 14 años también dando clases a jóvenes en estas situaciones, y no es fácil que se abran y que se permitan hacer acciones que van a generar la risa, pero es importante hacerles notar que esa risa es producto de sus acciones y no de que la gente se esté burlando de ellos. Y entonces, esa risa sagrada tiene que ver con eso, tiene que ver con la técnica del clown que va a generar la risa en el espectador, y no por una burla o por tratarnos en mofa de la identidad de la otra persona. Y con esto tratamos de dar una orientación y una guía a este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos y hay como 2 temas que me gustaría tocar con cada uno de ustedes. La relación entre teatro y sociedad, teatro como interacción social, es histórica, es la historia misma del teatro. El teatro es un espacio de interacción social, donde la ficción, la dramaturgia, las escrituras, la actuación, la escena, permiten desplegar territorios ambiguos y liminales, donde uno puede jugar y atravesar diferentes experiencias de sí, que tal vez no conozca de sí, y otro tipo de relaciones que se entablan, digamos, en las comunidades cercanas. Digamos, el potencial social del teatro, hasta en los propios cimientos de lo que llamamos el teatro. Aún así, ha habido más o menos desde principios de la década de los 90 una reivindicación de los efectos que el teatro o las prácticas teatrales pueden generar en diferentes comunidades, generalmente asociadas a un conflicto. Situación presidiaria, una situación de precariedad económica y de pobreza, violencias de género. Ha habido, digamos, una rápida, y a veces, como historiador, a veces ahí me cuesta un poco entender cómo es que si llegamos tan rápidamente a ello, en que instituciones que no son las del arte, que no son las instituciones que administran la política cultural, sino las instituciones del desarrollo social, se convirtieron en las principales promotoras de experiencias artísticas con este tipo de grupos sociales. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Es pertinente? ¿Cómo debe hacerse? Vemos que cada vez más existe la obligación de en México se llama retribución social o impacto social de las artes. ¿Cómo lo sienten ustedes? O sea, ¿es pertinente? ¿Debemos hacer ejercicios más críticos para entender cómo es que hacemos esto? ¿Cuál es su posición? Mauricio, ¿qué piensas? Sí, justamente como lo acaba de comentar ahora mismo Arturo, yo lo veo, hago una comparación con
lo que sucede, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Cómo hay mucha gente que se apasiona con un deporte, en el caso de México, sobre todo, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Y ves a la gente que echa las cascaritas afuera en la calle. Me parece que en el ámbito de las artes tendría que ser lo mismo. La perspectiva de la animación teatral y de la pedagogía social tiene que ver mucho con el empoderamiento de las personas que sean capaces de crear cultura, no solamente de crear públicos para ir al teatro o crear públicos para ir a eventos culturales, sino que la gente sea capaz de crear, de hacer, y cuando la gente es capaz de crear y de hacer, ve el arte de otra forma, como esa emoción que sienten al ver un partido de fútbol después de haber estado jugando la cascarita, ¿no? Muy bonito. Mi última pregunta tiene que ver con el contexto de nuestro FITU, nuestro Festival Internacional de Teatro Universitario. Estamos en el contexto de nuestra audiencia, principalmente son nuestros próximos teatreras y teatreros y teatreres, que también tienen preocupaciones políticas, éticas, de trabajar, representar y activar sus propias comunidades. Desde su propia experiencia, ¿qué le dirían, qué le recomendarían en términos de formación de habilidades, de formación de conocimientos críticos, de prepararse para retos a estos estudiantes que van a ser los movilizadores de la experiencia social, sino ya en pocos años? ¿Qué le recomendarían? Arturo. Pues yo creo que la recomendación es seguir adentrándose y confiar en que realmente podemos ser el cambio. Y si, bueno, a todos los estudiantes y la gente que está ya saliendo y se está preparando, yo tengo la experiencia de que muchas de las funciones que damos de los proyectos van muchos estudiantes de todos los niveles y les cambia la vida. Y han ido muchos estudiantes de teatro y nos han dicho, es que esto es la vida misma, ¿no? Muchas de las personas que participan en los proyectos que están privadas de la libertad no tienen tal fuerza y tal deseo de compartir lo que sienten y canalizar sus emociones y comprenderse a sí mismos a través del teatro, que cualquier estudiante que lo ve le cambia la visión del mundo. Entonces sí creo que es importantísimo que no solo cualquier estudiante de teatro, sino cualquier profesionista voltee a ver al otro, generamos empatía y pensemos que todos vamos en el mismo barco. O sea, si nosotros mejoramos la sociedad, pues vamos a tener mejores condiciones. O sea, cuando la gente cae en reclusiones, como ya lo agarraron y ya se fue para allá, seguimos siendo parte, la sociedad sigue siendo parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Hace unos años que impartimos un taller con todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de Guanajuato, les puse como condición que al final del seminario fueran al reclusorio de Guanajuato a ver el proyecto, y al final se levantó una juez, bueno, ahora sí puedo decir que metía a la cárcel a 100 jueces y magistrados, se levantó y dijo, en el nombre de la sociedad les ofrezco una disculpa porque somos los principales, los responsables de que ustedes estén aquí. Y hubo un momento que muchos de esos jueces vieron por vez primera a la persona que habían sentenciado a 20, 30, 40, 50 años, y no sentencias a un solo ser humano, sentencias a una familia. Entonces creo que el teatro ha permeado todo eso y cualquier estudiante, cualquier profesionista debería de tener ese sentido social. Gracias, Arturo. Mauricio, ¿qué nos recomendarías? Yo creo que es importante la mirada inter y multidisciplinaria. Al final de cuentas, me parece que todos los que hacemos arte en cualquiera de sus manifestaciones, tarde o temprano, vivimos la experiencia de compartir lo aprendido, y es importante en el ámbito de la educación acompañar a las personas. De esta forma tenemos una acción social. El acompañamiento diacrónico a lo largo de un determinado tiempo es lo que nos permite ver si hay una transformación o no. De esta forma
yo creo que es importante que como artistas tengamos una mirada multidisciplinaria y que no nos quedemos únicamente con la mirada artística, sino realmente con una mirada más humanística que nos permita comunicarnos de otra forma y acompañar a las personas a aprender a comunicarse también de otras formas. Gracias, Mauricio. Antonio. Bien, pues le diría varias cosas. La primera sería el tema de la investigación. Es decir, que el artista, el creador, no tiene que tener miedo a la investigación. La investigación es una herramienta y que puede ser muy útil para la creación. La investigación robustece la creación. En cierta forma, el creador ya en sí mismo es un buscador, alguien que genera conocimiento. Entonces, los métodos científicos o otras disciplinas pueden ayudarnos a la creación, no tienen por qué estar separadas. El hecho de mirar al otro, la segunda recomendación es salirse de uno mismo y mirar al otro, ¿no? A los otros. El teatro, eso es lo que provoca, ¿no? No solo mirar el propio ombligo, sino mirar al otro, y eso crea una actitud de empatía y un impacto social en mi hacer teatral. Y por último, pues a los estudiantes y quienes quieran participar en el Festival Universitario de Historia del Teatro, están invitados a participar. Ya hemos puesto en los respectivos chats de nuestra transmisión la información del festival para que quien quiera puede seguirlo y ahí estará la información. Lamentablemente se nos acaba de terminar el tiempo. Son las 2 de la tarde. Les agradezco muchísimo la disposición de traer estas preguntas con respecto a lo que puede hacer el teatro en nuestra conflictiva vida social, más aún ahora que estamos tan alejados del contacto y que a través de estas plataformas estamos pudiendo movilizar una experiencia colectiva. Muchísimas gracias, Mauricio, Antonio, Arturo. Un trabajo muy potente. Seguiremos pensando y reflexionando e invitar a nuestra audiencia a que mañana continuamos pensando sobre los soportes tecnológicos y pensando sobre las pedagogías teatrales. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, mil gracias. Un gusto compartir con ustedes. Gracias. Gracias.